programa más de protagonistas, Sé Líder, y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un Sé Lideriano que de verdad ha sido un líder destacadísimo en su comunidad, fundador del movimiento 1 Millón de Jóvenes por México, director de una escuela de liderazgo empresarial y creativo, ha representado a México en el World Economic Forum y pues ha sido un gran promotor de activismo político y económico. Armando Regil, bienvenido, un placer tenerte aquí. Igualmente, Sandra, qué alegría volver a verte, reconectar y bueno, pues ya son muchos años de amistad, muchos años de ser parte de esta gran familia que es el líder y me da muchísimo gusto poder compartir contigo y con todos los amigos que nos ven a través de este canal, pues nuestras experiencias, lo que seguimos aprendiendo todos los días, lo que nos motiva a impulsar y acelerar a nuevos liderazgos, porque si algo necesita el mundo, querida Sandra, son líderes disruptivos, capaces de enfrentar estos momentos que estamos viviendo tan inciertos. Por supuesto. Y pues bueno, yo la verdad estoy encantada de que estés aquí y como tú dices, el líder siempre ha sido familia, ¿no? Yo creo que eso caracteriza mucho a esta organización y todos tenemos una conexión que dura para toda la vida. Pero, ¿cómo fue tu llegar a esta familia, a ser líder? Gracias, Sandra. Mira, yo creo que en la vida nada sucede por casualidad, todo sucede porque hay un propósito, porque hay una razón. Un programa de Voices of the Future en el que entrevistábamos un grupo de jóvenes de las distintas economías a líderes muy destacados en el ámbito público, privado, jefes de Estado y de gobierno, CEOs, etcétera. Y en esta gran experiencia de APEC tuve la oportunidad de conocer a Javier Prieto, a quien quiero y admiro desde entonces, y fue la primera vez en mi vida que escuché hablar de ese líder, que escuché esta gran organización a nivel nacional, de lo que hacía con grupos de jóvenes, formándolos a través de seminarios, proyectos sociales, y bueno, me pareció algo extraordinario. Yo en aquel momento vivía en Querétaro y precisamente le dije a Javier, oye, ¿por qué en Querétaro no existe ese líder? Y me dijo, bueno, porque todavía no hemos encontrado, no hay quien haya levantado la mano para decir yo quiero hacer realidad ser líder en Querétaro. Entonces le dije, oye, pues yo levanto la mano, yo me animo, creo en esto, me apasiona el liderazgo y para mí sería un honor poder crear un grupo que dé vida a ser líder en una ciudad tan bonita, tan dinámica como Querétaro. Y de esta manera, Sandra, en el año 2004 celebramos el primer seminario CELíder Querétaro. Fue una experiencia maravillosa. Tuve el honor de estar al frente durante 3 años y después pasar la estafeta. Y fueron 3 años en los que disfrutamos muchísimo toda la planeación, cada seminario, cada proyecto. Verdaderamente fue un semillero de líderes. Te puedo decir que estoy muy orgulloso, muy agradecido con Dios, con la vida, con Javier por la confianza, porque muchos de los que empezaron con nosotros muy chavitos, después fueron tomando el liderazgo, como sucede en tantas ciudades, y se convirtieron en cabeza de ese líder y bueno, han liderado proyectos maravillosos. Hoy vemos gente muy destacada que pasó por ahí y puedo decirles que cada año sin interrupción se ha celebrado el seminario CELíder Querétaro desde entonces, 2004, y para mí es un orgullo muy grande porque siento que es como un bebé, lo vimos nacer, lo hemos visto crecer, lo hemos visto madurar, y bueno, por eso me siento tan orgulloso y agradecido de ser parte de la familia CELíder y sobre todo viendo el fruto que generan estos seminarios, el impacto en la vida de los jóvenes, los resultados que da cada seminario y cada historia de los jóvenes que pasan por CELíder, que pues cada uno es una historia de éxito extraordinaria. Algo que me gusta mucho y que hace muy especial el hecho de que tú estés aquí es que nuestras historias en Ser Líder tienen mucho en común, son muy en paralelo, la tuya y la mía, porque precisamente a mí me pasó pues muy similar. Yo también dije, ¿y por qué no hay esto en la Ciudad de México? Y decidí que me lo llevaba. Y esta es una experiencia que pocos tienen a la edad a la que nosotros llegamos
a esta organización, porque cuando te avientas crees que va a ser muy fácil y que se ve sencillo, y ya que lo estás ejecutando es una responsabilidad y un trabajo enorme que no esperabas que fuera, ¿no? ¿Cómo Totalmente. fue ese proceso, esa curva de aprendizaje para ti, ese decir, pues ya me aventé y ahora cómo le hago, ¿no? Claro, no, mira, primero para empezar como todo de cero, bueno, pues lo primero fue formar un equipo, compartir este sueño para entusiasmar a un grupo de personas que quiero mucho y que fueron ese equipo fundador y empezar a organizar. Me acuerdo muy bien cuando Gaby Elizondo, muy linda, me mandó mi carpeta con todo la guía de cómo hacer posible, todo el know-how, ¿no? De cómo hacer el seminario y todo lo que teníamos que hacer y bueno, teníamos nuestras reuniones entusiasmadísimos pensando en qué escuelas íbamos a invitar, en cómo íbamos a llegar a estos jóvenes. Pero déjame contarte rápidamente, Sandra, una anécdota porque no fue nada fácil, como dices, a veces se cuenta viendo hacia atrás lo bonito y lo maravilloso que fue la experiencia, pero el inicio siempre tiene una complejidad. Y esto lo quiero decir para que todos esos amigos que están teniendo un sueño, un proyecto, una ilusión y de pronto se enfrentan a obstáculos grandes, que no se den por vencidos porque vale la pena perseverar y hacer que las cosas sucedan, aunque de momento sintamos que no van a pasar. Recuerdo muy bien, Sandra, estábamos a 2 semanas del seminario, del primero. Tú sabes muy bien que hay que buscar patrocinios, empresas que apoyen para poder financiar, ¿no? Los costos de un evento de esta naturaleza. Y me acuerdo que no lográbamos todavía conseguir los patrocinios, estábamos muy agobiados. Me decían en el equipo, oye Armando, ¿y si lo posponemos, si lo cancelamos y nos esperamos a encontrar primero a los patrocinadores y luego ya pues nos aventamos, ¿no? El reto de hacerlo y les dije, no, tenemos que lograrlo, tenemos que seguir, vamos a tener mucha fe. Yo siempre he creído que para Dios todo es posible y nos lo ha demostrado de muchas formas. Entonces, pidiendo mucho esa ayuda, recuerdo que un día un profesor en prepa, en el TEC de Monterrey, me dice, ¿por qué estás serio, Armando? ¿Estás como triste? Le dije, bueno, estoy muy preocupado porque vamos a hacer un seminario de liderazgo, es una organización nueva, es el líder, y todavía no conseguimos patrocinios, entonces tenemos mucha presión y me dice, a ver, saca su cartera, fíjate, esos detalles que nunca se te pueden olvidar. Pedro Vela, el profesor, me dice, aquí te voy a regalar los primeros 500 pesos, sé que es muy poco, sé que eso no resuelve tus problemas, pero con mucho cariño esperando que sean de buena suerte para que logres esos patrocinios. Fue algo, Sandra, que nunca se me va a olvidar, que me conmovió. Siempre encuentras en el camino personas, ángeles que te ayudan, que te animan. Y bueno, fíjate lo que es la vida. Después de esos 500 pesos de verdad de la buena suerte, conseguimos los patrocinios, gracias a Dios, no solamente para cubrir las necesidades del evento. Yo puedo decir con mucho orgullo que mientras yo fui responsable de organizar el seminario, siempre dejamos un remanente al final del evento para el año siguiente, o sea, nunca nos quedamos en ceros, logramos conseguir el dinero para operar, para hacer todo lo que teníamos que hacer y además dejar algo para la próxima. Entonces, lo que quiero decir con esta anécdota, querida Sandra, es que a veces nos enfrentamos a desafíos, a obstáculos, a retos que nos hacen creer que quizás eso que soñamos y que queremos lograr no va a pasar. Sin embargo, hay muchas señales para creer y para confiar y para perseverar. Y lo único que les puedo decir es que qué bueno que no lo pospusimos y no lo cancelamos, porque hoy podemos ver hacia atrás los frutos de tantos y tantos años en los que los jóvenes han seguido creyendo en sí mismos, en los que muchos líderes se han formado, y es un motivo de orgullo porque México necesita líderes que piensen distinto, con otro mindset, con otra capacidad, con otra visión. En fin, tú sabes muy bien, estamos enfrentando muchos retos y tenemos que seguir adelante con esta gran tarea de formación de liderazgo, porque cada día más es nuestra generación y los que vienen, los que van a tener en sus manos la toma de decisiones que ya están impactando y van a impactar cada vez más y más a muchos mexicanos. Y Querétaro es una de las sedes de ese líder que definitivamente más activa está, y me consta porque me siguen invitando. Es una de las sedes que más cercana es a mí también. Y no sé si te pasa, pero te quiero compartir algo. O sea, yo con los chicos de ese líder Ciudad de México, cada que logran algo, cada que hay algo importante, como fundadora lo sientes tuyo. Es como ser
la mamá o el papá de los pollitos. ¿Te pasa con Querétaro también? Por supuesto, mira, la verdad es que, pues sí, como te decía, al final, pues es un bebé que vimos nacer, que vimos crecer, que hemos visto madurar, y es un orgullo muy grande, Sandra, poder darnos cuenta que esa semilla que pusimos, quienes empezamos con ese equipo fundador, sigue dando tantos frutos. Para aquellos que crean que a veces los esfuerzos, pues parece que se pierden en el tiempo, no es cierto. Cada cosa que hacemos valiosa en la vida tiene un impacto, da resultados. Ojo, a veces no es inmediato, a veces quisiéramos ver que las cosas pasan de manera automática, pero no. Fíjate, Sandra, la propia naturaleza nos enseña tantas cosas. Cuando tú pones una semilla, no germina al día siguiente, no crece el árbol en 2 semanas, no da fruto al mes siguiente. Entonces hay que aprender a esperar, a perseverar. Y creo que precisamente ese líder ha sido una escuela tan importante en nuestra vida porque nos ha enseñado cosas durante nuestra participación a un nivel de operación, pero también a lo largo del tiempo y al paso de los años seguimos aprendiendo muchas cosas. Yo estoy convencido que verdaderamente ese contacto con líderes que te inspiran, como las conferencias que hay, como esas dinámicas en los seminarios, como esas tantas veces que cantamos el día de hoy, esos momentos se quedan guardados en la mente, en el corazón y también se vuelven una reserva que en momentos difíciles te ayudan a recordar lo que eres capaz de hacer, te reaniman y te hacen pensar que de verdad todo es posible hacia adelante, porque el futuro no está definido como a veces nos hacen creer. Depende de nosotros, de nuestra libertad y de las decisiones responsablemente que vayamos tomando en el camino. Y yo quiero preguntarte, ¿ser líder marcó un antes y un después en la vida de Armando Regil? Totalmente, Sandra, totalmente a nivel personal. Obviamente, pues cuando empezamos muy jóvenes todavía estudiando, es el momento de los grandes sueños, de los grandes ideales. Y te digo, ¿por qué marcó un antes y un después? Porque es una forma a muy temprana edad de aprender que todo puede suceder, de demostrarnos que somos capaces, de demostrar que los sueños se hacen realidad, que los obstáculos se pueden librar, que las metas se pueden alcanzar y que algo muy bonito también seguramente que tú has experimentado, Sandra, es este compañerismo. Cuando hablamos de familia, o sea, al final darte cuenta que el líder no es solamente el líder porque quiere estar al frente. Para mí algo muy importante es este aprendizaje, que el liderazgo es una expresión de amor, de servicio, de humildad, porque sirves y actúas en función de un beneficio compartido. Tristemente hoy vemos que el liderazgo en general a nivel global se ha desvirtuado completamente y en muchos casos se ha convertido en una expresión de vanidad. El líder cree que es él por él mismo, por sí mismo, que lo más importante es tener siempre el micrófono, que hay que estar delante de la cámara, que hay que ser la persona que se lleve los aplausos, el reconocimiento, y no es así. El líder nos enseña el gran valor del trabajo en equipo, nos enseña que nadie puede lograr algo tan bonito solo, como dice este gran proverbio, solos quizás podemos ir más rápido, no siempre, pero juntos podemos llegar más lejos. Y en líder se vive esta realidad de que juntos llegamos más lejos, de que en equipo podemos lograr mucho más, esa capacidad que vamos generando de ser más empáticos, de sentir a los demás, de darnos cuenta que lo que a otros les perjudica me perjudica a mí, que lo que a otros beneficia me beneficia a mí. Es una forma de romper, Sandra, con el egoísmo en el que normalmente vivimos exacerbados y que para mí en buena medida es en parte lo que está o debe colapsar a nivel global, este sistema que se ha sostenido en el ego, para dar paso a una reconexión que nos permita a operar, vivir, actuar desde el amor. Y en ese sentido, el líder es una escuela maravillosa para que a una edad muy temprana, siendo muy jóvenes, podamos aprender y valorar que todo esto que estamos diciendo no es utopía, es realidad, y que en la medida en la que servimos a los demás y aprendemos a colaborar más, a cooperar más, pues de esa forma todos podemos lograr mucho más. ¿Cómo se conecta ese joven Armando con la persona que eres tú ahora? Gracias, Sandra. Pues mira, definitivamente creo que cada etapa que vamos viviendo en la vida nos prepara para la siguiente. Y yo recuerdo cuando llegó mi tercer y último año al frente de Celíder Querétaro, pues un poquito de nostalgia, sentir que era momento de pasar la estafeta después de lo felices que habíamos sido en esos 3 años de todo lo que habíamos organizado y hecho, pero era momento de soltar y es un aprendizaje muy grande, Sandra, porque soltar
y dejar ir es lo que nos permite abrazar algo nuevo. Y como somos seres humanos en constante evolución, crecimiento, desarrollo, también ese líder me enseñó que había que soltar ese momento en manos de otros para que otros crecieran, vivieran la experiencia y yo me moviera hacia otro lado. Y de esa manera, bueno, escribí mi primer libro, inspirado en muchas de las cosas que aprendí, que viví, de las personas que conocí que habían escrito libros. El libro me permitió dar cada vez más conferencias. Después, fíjate, muy curioso, cada año consecutivamente, cada seminario de Líder Querétaro, me han invitado ahora, como te pasa a ti, como conferencista. Y ahora es un honor poder regresar en esa capacidad a compartirles esta historia y a compartirles parte de lo que yo he aprendido en estos años, de lo que he hecho, de lo que sigo aprendiendo todos los días. Entonces, es una evolución constante que me ha hecho cada vez más mirar hacia adelante, tomando esa experiencia que ha sido tan valiosa, pero siempre pensando en cómo puedo contribuir más, aportar más, servir más. Y la verdad es que cada paso dado, pues suma hacia adelante y en ese sentido me siento muy agradecido porque, bueno, después fundé IPEA en 2008, el primer think tank de jóvenes en México, el Instituto de Pensamiento Estratégico Aura. Después en 2012 publico mi segundo libro y damos pauta a la creación de 1 millón de jóvenes por México, que es esta red ciudadana partidista independiente de jóvenes que llegó a tener presencia en 25 ciudades de la República. Y después también, ya como parte de esta evolución, Sandra, fundamos la escuela I2Co, que es una escuela de liderazgo creativo, de liderazgo transformador, porque también me doy cuenta que hoy el mundo es muy distinto a aquel mundo y México y el mundo son muy distintos a aquel México y aquel mundo de 2002, 2004, cuando yo conozco CELíder, cuando hacemos el primer seminario. El mundo se ha transformado radicalmente en estos años. Y eso, Sandra, requiere que nosotros no solamente vivamos actualizándonos, sino reinventándonos. Entonces, parte de esta evolución ha sido para mí estar en constante aprendizaje y ver qué necesidades nuevas surgen para encontrar nuevas formas, nuevos métodos, nuevas herramientas de ayudar a otros, de formar a otros. Y por eso creamos una escuela de liderazgo creativo, porque me di cuenta que mucho de liderazgo todavía hoy actualmente sigue estando pues atado a viejos paradigmas. Es un estilo de liderazgo que en muchos sentidos se empieza a volver obsoleto, muchas formas están caducando, y si los líderes no cambian o cambiamos nuestro mindset, nuestra mentalidad, si no nos reinventamos y no nos atrevemos a ver más allá, entendiendo el momento complejo y disruptivo que vivimos, pues difícilmente vamos a hacer la diferencia y difícilmente vamos a resolver muchos de los problemas que todavía no hemos logrado resolver a nivel local y a nivel global. Hablando de toda esta complejidad y toda esta forma de ejercer el liderazgo desde una visión diferente, ¿por qué de pronto te llama la atención la política? Bueno, mira, la política siempre fue algo que me llamó la atención, que me interesó. Precisamente por aquellos años tuve oportunidad de conocer a presidentes, primeros ministros, líderes que me impactaron mucho. Para mí, Sandra, el gran momento que me marca hace muchos años, en el año 2000, hace 21 años, fue haber tenido la oportunidad de conocer, saludar y hablar con ahora San Juan Pablo II, en aquel momento el Papa Juan Pablo II. Para mí, la libertad se convirtió en una causa de vida y por lo tanto, Sandra, entender qué habían hecho esos grandes líderes en el mundo a finales de la década de los 80s, principios de los 90s, cuando termina la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín. Para mí resulta un episodio apasionante porque fue precisamente una demostración de que al final, después de una época muy oscura, después de una Segunda Guerra Mundial, de una época de comunismo, de una Guerra Fría terrible, triunfó la libertad. Ahora, aprendimos también que las victorias no son para siempre, como tampoco lo son las derrotas. Pero lo que te quiero decir es que en este contexto, en torno a la libertad, fue que me empezó a interesar muchísimo y tuve oportunidad de empezar a conocer a grandes líderes que, pues, cada vez más quería yo saber su historia y qué habían hecho y cómo lo habían hecho. Y me di cuenta que la política verdaderamente, cuando se vive y se ejerce desde una posición de verdaderamente querer hacer algo bueno por los demás, o sea, desde el bien, puede tener un impacto extraordinario, como también tiene un impacto destructor terrible. Hoy vemos personajes antagónicos
cada día parece que los polos se alejan más. Y creo que es un momento de reimaginar la política, Sandra, es un momento de reimaginar el liderazgo y la política, de redefinir muchas cosas, porque te digo, hoy el mundo es muy distinto al que era en ese momento. Sin embargo, hay lecciones maravillosas que son importantes, que están vigentes. A mí me tocó, cuando fundamos nuestro think tank, premiar con la Legión de la Libertad, el premio de nuestro instituto, a grandes líderes que nos inspiraron precisamente en el ámbito de la política. Y uno de los momentos más emotivos fue, por ejemplo, darle la Legión a Margaret Thatcher, la primera mujer en ser primer ministro del Reino Unido, con una historia impresionante, a Lech Walesa, expresidente de Polonia, premio Nobel de la Paz, este gran líder de solidaridad que defendió la libertad y que contribuyó desde Polonia a la caída del muro de Berlín, o por ejemplo al presidente Václav Klaus de la República Checa, otro gran líder de la libertad, y después a otros también europeos como José María Aznar en España, que ha contribuido tanto en Latinoamérica, héroes del tamaño del presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Entonces, cada una de estas historias, Sandra, de cerca, no solamente al personaje político, sino a la persona, pues también nos ha inspirado mucho a darnos cuenta de lo que sí se puede a pesar de la adversidad, saber que incluso dentro de la política y de la oscuridad de muchos momentos los milagros suceden, y es algo que nuestra generación tendría que reconocer y revalorar, porque aquellos jóvenes que quieran entrar a la política tienen que saber que el mundo puede ser mucho mejor a partir de pensar diferente, de tener otra escala de valores, a partir de defender la verdad, de defender la libertad, a partir de ser disruptores y de inspirar de una manera distinta. Entonces, por eso, Sandra, la política me parece apasionante, tiene un lado y un potencial extraordinario para hacer el bien. Hoy no es tristemente el más evidente, tiene un lado también muy potente para hacer el mal y para destruir, pero confiemos en que prevalecerá el bien, y ojalá muchos jóvenes de una nueva generación sean capaces de entrar, pero no cayendo en los mismos vicios del pasado, ni cayendo en aquello que tanto hemos criticado, porque es terrible ver cuando muchos jóvenes acaban siendo absorbidos por el sistema en lugar de tener la fuerza y la capacidad de transformar el sistema. ¿Cómo definirías este hacer desde fuera? ¿Y qué le dirías a la gente que no conoce otras maneras de hacer política? Mira, gracias, Andrés. Es una pregunta interesantísima la que estás haciendo, porque precisamente, mira, y quiero aprovechar tu pregunta para rendir desde aquí un homenaje con todo mi cariño y con toda mi gratitud a una mujer que me inspiró, que me enseñó, que me marcó, que es Carolina Bolívar. Carolina fue mi gran maestra, ella fue quien me inspiró mi vida a la causa de la libertad, y ella tuvo muchos años un think tank, por cierto, fue parte de CELIR desde que nació, ella fue conferencista desde el primer seminario, estuvo con nosotros siempre apoyándonos, inspirando a los jóvenes, y ella fue una mujer muy valiente que tuvo la capacidad de crear un think tank, el Instituto Ludwig von Mises, en el año 82, cuando precisamente el gobierno acababa de nacionalizar la banca y atentaba fuertemente contra la libertad de todos los mexicanos. Carolina me enseñó, Sandra, que se puede hacer política o incidir en la política desde la sociedad civil por una razón. Los políticos se mueven a partir de encuestas, a partir de opinión pública, la mayoría, y difícilmente se mueven por principios o por ideales, se mueven por intereses. Carolina me enseñó que estos institutos que aman y defienden la libertad tienen la capacidad de incidir a partir de generar opinión pública, de formar líderes, de enseñar por qué es importante defender una sociedad libre, por qué importa el Estado de Derecho, la impartición de justicia, por qué importa la propiedad privada, el libre comercio, el libre mercado, todo aquello que además está conectado con la propia naturaleza del ser humano. Cuando yo conozco a Carolina y Carolina me invita a conocer este mundo de los think tanks en otros países, me doy cuenta que muchas historias extraordinarias han ocurrido en otros países cuando personas comunes y corrientes como nosotros, ciudadanos inconformes con lo que están viendo, deciden participar desde esta trinchera, creando centros de pensamiento, generando ideas, generando estudios, propuestas de política pública que vayan siendo cada vez más abrazados y entendidos por mucha gente para que eventualmente los políticos se vean presionados y en la necesidad de atender esas necesidades que la gente les está demandando. Entonces, estos think tanks, Sandra, estos centros de pensamiento, lo que hacen es
trabajar en el ámbito de las ideas para explicarlas, para volverlas más atractivas, para hacer que la gente se cuestione otras formas y otras posibilidades, para que las personas vean que hay otros caminos a partir de defender estos principios de una sociedad libre que hoy, por ejemplo, están tan amenazados en México, en muchos países de Latinoamérica y en otros países del mundo. Entonces, qué bueno que has hecho esta pregunta, Sandra, porque este es un gran momento para que muchos jóvenes o personas de cualquier edad que quieran incidir, encuentren y participen, apoyen think tanks, apoyen fundaciones, apoyen organizaciones de la sociedad civil que tienen agendas a favor de distintas causas, a favor del país, porque es una forma también de generar presión. Ahora, de repente sentimos que se nos viene encima la aplanadora porque el gobierno tiene y ha acumulado a propósito mucho poder. Entre más se expande el tamaño de un gobierno, más se contrae la libertad de los ciudadanos. Y por eso nuestra prioridad tiene que ser unir fuerzas. También aprendimos que un think tank puede generar enorme valor, pero no es suficiente cuando los retos son tan grandes. Hay que unir fuerzas, hay que juntarnos, hay que encontrar la manera de que muchos puedan empujar en la misma dirección. Y te digo, Sandra, es un camino difícil, es un camino a veces lleno de sorpresas, pero también de cosas maravillosas. Es un camino lleno de satisfacciones, porque sí se puede, como bien dices, hacer política fuera de la política. Totalmente, y creo que inconformes, honestamente, ahorita somos muchos, y como tú dices, es importante hacernos oír de la manera que nos corresponde a cada uno y desde el momento en el que estamos cada uno. Y pues si en algún momento llegas a dar el paso, por lo menos ten seguro que aquí tienes equipo si lo necesitas. Y yo sé que no solo hablo a título personal, sino que seguramente ese líder también con toda la gente que tú dices que hemos conocido, que compartimos visión, seguramente ahí habrá un gran equipo en el momento correcto. Por supuesto, Sandra, muchas gracias. Pues Dios dirá, siempre están todas las posibilidades abiertas, pero bueno, habrá que estar muy atentos a las señales en el camino y sin duda, ya sea desde esa trinchera o desde cualquier otra, habrá que seguir trabajando juntos, colaborando y bueno, pues tenemos mucho que hacer por delante porque vaya que hay grandes retos que enfrentar. Totalmente. Y hablas de señales, y hablas de pasión, y hablas de hacer lo que te hace feliz. Es uno de los temas que es más difícil en la vida, encontrar lo que te apasiona, lo que no solo aporta, sino que te hace feliz, no solo ayuda a los demás, sino que también te ayuda a ti. ¿Cómo fue tu encontrar esa pasión y esa felicidad? Gracias, Sandra. Pues mira, para mí esa pasión tiene una fuente inagotable de amor y me refiero a Dios. Para mí la pasión está en ese amor a Dios, en ese amor, porque de Dios se desprende todo, toda la creación, en ese amor a la familia, en ese amor a los amigos, en ese amor a la naturaleza, en ese amor a la vida, a cada día vivir. Yo estoy convencido, Sandra, que cada mañana cuando sale el sol nos podemos reprogramar y podemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y todo ese amor que se vuelve tan concreto de tantas formas en la vida diaria, en la vida cotidiana, pues me han movido a hacer muchas cosas y esa pasión es ese motorcito que te anima constantemente, aunque hay días más claros que otros, aunque hay días a veces difíciles, hay contrariedades, hay problemas, hay obstáculos, es esa pasión en una convicción mayor, es ese amar causas más grandes que nosotros mismos, es ese creer en los milagros. Todos los días es un milagro, cada momento de la vida es un milagro. Entonces, cuando somos conscientes, para mí la gratitud está totalmente unida a la pasión, porque en la medida en la que somos conscientes de todo lo que estamos viviendo y agradecemos, sentimos esa pasión y esa inspiración, esa fuerza que sale dentro de nosotros para hacer que las cosas sucedan. Y todo esto, pues, me movió a compartirles que acabo de publicar este libro y precisamente, bueno, si quieres ahorita lo comentamos, pero convencido de que todo lo que les estoy diciendo es el momento para ver mucho más allá, es el momento para renacer, para resurgir, no solamente a nivel personal, sino también a nivel global. La humanidad está
para mí, creo y espero de corazón, en la antesala de un renacimiento, pues es precisamente la pasión la que nos lleva a poder visualizar todo esto y hacer realidad muchas cosas todos los días. Sí, exactamente, para allá iba. De hecho, te me adelantaste tantito en esto de encontrar pasiones y en esto de, pues, adaptarte al momento. Muchos hemos tenido precisamente que, como lo dice el título del libro que presentaste a finales de septiembre, reinventarnos. Muchos hemos tenido que ver qué hacemos con lo que tenemos y con las circunstancias actuales e incluso empezar de cero y cuestionarnos la vida cuando las cosas no están funcionando como antes funcionaban. ¿De dónde nace este querer compartir un método de reinvención, de querer enseñarle a la gente que siempre se puede empezar de cero? ¿De dónde nace todo lo que compartes? Gracias, Sandra. Mira, es producto de mucha inspiración, de mucha oración, de mucha observación, de mucha escucha, de verme hacia adentro, de ver hacia afuera, de ver la realidad en otros países. A ver, la pandemia que hemos vivido ha sido un shock global y ha sido un episodio inédito en nuestra historia. Para fines de explicarlo en este libro y para responderte por qué reinventarnos, yo lo veo como un gran paréntesis dentro de nuestra historia y dentro de nuestra vida. Y este paréntesis, Sandra, como todo lo que vivimos, tiene un propósito. Para mí el propósito es darnos cuenta que a nivel personal y como humanidad hemos tenido grandes aciertos, pero también hemos cometido muchos errores. Sin embargo, la pandemia nos ha recordado que somos muy vulnerables, que todos necesitamos de todos, que muchas cosas no funcionan y que no debemos de conformarnos con lo que hay porque podemos aspirar a algo mucho mejor. Normalmente cuando enfrentamos momentos de cambio en nuestra vida, la palabra que más nos repiten y nos recuerdan y nos aconsejan es adáptate, adáptate, adáptate a los cambios. Y yo descubrí, Sandra, que adaptarnos ya no es suficiente. Adaptarnos implica más o menos movernos en lo que conocemos, regresar a nuestra zona de confort, tratar de acomodarnos ahí donde nos sentimos seguros, cómodos, donde creemos que conocemos todo. Y desde la zona de confort no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay aprendizaje y no hay manera de ser más creativos. Necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y como a veces vivimos tan acostumbrados a lo que ya conocemos, cuando vivimos con tantos distractores, con tantos ruidos y nos hemos alejado de lo esencial, de lo importante, del amor, nos hemos desconectado de Dios, de la naturaleza entre nosotros, de repente surge una pandemia que nos paraliza a todos, que cambia completamente nuestros planes, que altera nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras formas de trabajo, de consumo, de producción, todo se altera exponencialmente. Para mí es clarísimo que adaptarnos a una realidad tan incierta y disruptiva no es suficiente. Por eso propongo reinventarnos, porque reinventarnos significa salir de nuestra zona de confort, atrever a relanzarnos, porque siempre, Sandra, podemos volver a empezar. No importa cuánto hayamos sufrido o qué estemos sufriendo, no importa cuántos años tengas, no importa qué estudiaste o si no estudiaste, en qué trabajas, si estás desempleado, si estás emprendiendo, no importa todo lo que haya podido pasar en tu vida. Hoy estás vivo y hoy puedes tomar decisiones distintas porque hay un amor muy grande que nos convoca a resetearnos, que nos convoca a reconectar, a redescubrir ese poder interior que yo en el libro le llamo re, fíjense el paréntesis, dentro de cada paréntesis está la palabra re, al inicio, por ejemplo, ¿no? Reinvéntate, reimagina, renace, reconecta, revalora, reaprende, porque cada paréntesis es un recordatorio del momento que hemos vivido, pero de la posibilidad que tenemos de volver a intentarlo, de volver a hacerlo. Y esto nos debe de dar, Sandra, una gran esperanza. Yo digo que la reinvención es un gesto de esperanza radical porque tiene raíces en el amor más grande que es el amor de Dios. Entonces, Dios, después de esta tormenta que ha sido la pandemia, con pérdidas, con muchas cosas muy lamentables, nos da la oportunidad de volver a empezar, de volver a surgir y de construir un mundo mucho mejor
al que conocíamos antes de la pandemia. Yo personalmente soy partidario que no debemos volver a la normalidad que conocíamos, porque podemos aspirar a algo mucho mejor, porque aquella normalidad estaba plagada de egoísmo, de vanidad, de soberbia, de un daño constante al planeta, al medio ambiente, de un daño unos hacia otros, y todo eso se volvió insostenible. ¿Qué pasa? Que hoy Dios y la vida nos dan la oportunidad de volver a hacer algo distinto, y por eso, Sandra, yo espero que no volvamos a caer en los mismos vicios, en los mismos errores. ¿Qué viene en el futuro para ti, Armando? Ay, Sandra, pues esa es una pregunta verdaderamente interesante y difícil de responder, porque algo que aprendí en esta pandemia es a vivir un día a la vez. Y como dicen estos programas, ya sabes, de Alcohólicos Anónimos, de solo por hoy, la verdad es que he aprendido a revalorarlo todo y a vivir el momento presente, disfrutando plenamente cada instante. Entonces, ya no me preocupo tanto por el futuro ni por el pasado, he aprendido a vivir el presente. Tengo sueños, tengo planes, sin embargo estoy abierto a lo que Dios y la vida presenten. Mira, de manera muy concreta, en el tema profesional, bueno, I2Co, estamos dando diferentes workshops y masterclasses con distintos grupos, empresas, fundaciones, organizaciones, incluso gobiernos. Estamos también emprendiendo una nueva empresa de Big Data y de inteligencia artificial que se llama Data Disrupt for Systems Transformation, una empresa, una startup en Estados Unidos. El mundo de la tecnología también ha crecido exponencialmente y nos da soluciones valiosísimas a ciertos retos y problemas que ya no podemos enfrentar y resolver de manera tradicional. Entonces, pues estoy trabajando y reinventándome todos los días haciendo esto, dando conferencias, compartiendo en distintos espacios, por supuesto, presentando el libro, compartiendo el mensaje de Reinvéntate y bueno, pues disfrutando mucho a la familia, a los amigos y de nuevo, Sandra, un día a la vez con mucho amor, con mucha pasión y con mucha gratitud a Dios porque estamos vivos y porque cada día redescubrimos que podemos hacer la diferencia, no importa en dónde estemos, pero todos los días hay algo que podemos hacer que sin duda vale la pena. Pues muchísimas gracias, Armando. Este momento presente fue delicioso, de verdad un placer tenerte aquí en Protagonistas. Sé líder, cerrando nuestro último programa del 2021. De verdad un placer. Y al público que nos ve, muchos saludos y nos vemos muy pronto, el próximo año, con más Protagonistas el líder. Así es, Sandra, muchísimas gracias y conectemos en las redes sociales. Si alguien tiene después preguntas, comentarios, encantado nada más ofrecerte, Sandra, Armando.regil en Instagram, ahí siempre contesto sus mensajes y Armando-regil en TikTok y Twitter. Así es que encantado de conocerlos. Gracias a ti, Sandra, es un placer verte, es un placer volver a estar juntos como lo hemos hecho en el pasado tantas veces en seminarios. Y bueno, pues muchas bendiciones para todos. Y qué orgullo que podamos seguir siendo parte de esta gran familia que es C-Líder. Les mando un abrazo con mucho cariño y les deseo lo mejor en todo lo que está por venir en sus vidas. Gracias, cuando quieras, este es tu espacio y ojalá podamos vernos pronto de otra manera, en otro formato ya presencial. Mucho más cercano. Así es, Sandra. Gracias, Armando, de verdad. Y bueno, a todo nuestro público también gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Un abrazo.